Egunon Guztioi, bueno, vamos a hacer una charla explicando las novedades, o intentando explicar más que explicando las novedades que supone el Decreto 21/2019 de autoprotección, que al fin y al cabo no son tantas, es decir, realmente, como decía Pedro, solo se ha intentado conseguir una norma más amable, más sencilla, más fácil de cumplir, que no corregir algunos de los errores que ya estaban contemplados en la norma anterior y bueno, en base a la experiencia, intentar facilitar el trabajo de todos. La norma, como sabéis, tiene dos antecedentes marcados. Uno es el 393, o sea, la norma básica estatal, la norma básica de autoprotección, y un decreto de desarrollo autonómico, que es el 277/2010. Esto es lo que se pretende modificar. En principio, ahí hay un elemento que es fundamental y que va a estar presente a lo largo de toda la exposición, y es que el carácter básico de la norma estatal. La norma estatal, el 393, tiene carácter básico y podemos ir mucho más allá de lo que esa norma implica, pero siempre la tenemos que tener presente como referente documental. Es decir, hemos intentado, porque hay incluso errores en el 393, luego si queréis lo comentamos, hay errores conceptuales y errores de contenido, o sea, erratas, en el decreto estatal, pero claro, en la práctica es una norma básica que todos debemos de cumplir, y el desarrollo autonómico puede ir más allá del contenido de la misma, pero no puede modificar o cambiar su filosofía. Por lo tanto, es algo que teníamos que tener presente a la hora de actualizar el decreto autonómico. Que en su día vamos a hacer una breve exposición de qué es lo que aportó y qué hemos modificado a lo largo de esta norma. En principio, la norma vasca introdujo un elemento que ha sido muy importante a lo largo de estos últimos 7 años, como es, 9 años, como es el de la homologación, un concepto que entiendo que todos estáis familiarizados con ello y que ha sido cambiado. Queríamos en su día conseguir un procedimiento que nos permitiera fiscalizar, si quieres, así como en plan hermano mayor, el contenido de los planes y ver por dónde iban, qué defectos tenían, cómo se estaban haciendo, y para eso, pues bueno, teníamos que intentar conseguir un procedimiento administrativo que lo permitiera. Ese fue en su día el procedimiento de homologación. Una cosa novedosa fue el carácter retroactivo. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, ahora mismo, todos los establecimientos, independientemente de cuándo consiguieron su licencia de actividad, tienen que si están por encima de los umbrales establecidos, por supuesto, tienen que tener plan de autoprotección. Es decir, eso no ocurre en otros sitios del Estado. Es decir, una cosa que tenga la licencia de hace 30 años, pues no tiene por qué tener plan de autoprotección, y sin embargo en la Comunidad Autónoma todo lo que supera los umbrales tiene que tener plan de autoprotección. Desde el año 2014, que era el periodo de gracia que se daba en el anterior decreto, enfatizaba el planteamiento del desarrollo de las administraciones locales, tanto las diputaciones, cosa que se ha hecho de forma muy puntual, pero tanto las diputaciones forales como los ayuntamientos tenían capacidad de desarrollo con respecto a la norma autonómica. Es una novedad, una novedad que ya estaba también contemplada en el decreto, en el 393 y el decreto de modificación del 393. Regulaba, como antes ha estado comentando Pedro, de una forma más o menos acertada, pero difícil. Siempre el tema de la certificación de las personas es difícil, pero vamos, se han hecho 2 intentos. De hecho, como todos conocéis, ha habido 2 órdenes distintas para conseguir la certificación de técnico competente a la hora de realizar planes de autoprotección. Hacía un desarrollo mucho más elevado del procedimiento administrativo, con todo el tema del registro, con todo el tema de la homologación, las administraciones competentes para dar por buenos los planes. Y luego, por supuesto, enfatizaba un gran desarrollo de los establecimientos sometidos a la norma. Es decir, el ejemplo que siempre ponemos, que yo creo que es el más gráfico, mientras la norma estatal estaba planteando pues que un colegio de 2.000 alumnos debiera de tener plan de autoprotección, en la Comunidad Autónoma el umbral es 50 y en la práctica es 0, porque 50 siempre y cuando
no haya ningún niño que no pueda autoevacuarse por sus propios medios, y normalmente siempre hay. Entonces, la escala es abismal de los umbrales que se establecían en la norma estatal. Bueno, en algunos sectores no, pero en muchos sectores sí. Es decir, los umbrales que se estaban estableciendo en la norma estatal eran muy altos. ¿Quién tiene que tener plan de autoprotección en otras zonas del Estado? Y, sin embargo, la norma vasca, el desarrollo es pues eso, exponencial con respecto al nivel de exigencia de este tipo de medidas. Y luego, por otra parte, provocaba una implantación muy intensa del registro de autoprotección y una implantación operativa. A fecha de hoy, los registros pueden ser vistos en la sala de al lado, es decir, aquí estamos en el Centro de Coordinación Operativa de Euskadi, y en la sala de al lado, automáticamente, en cuanto se abre una actuación en un local, el operador puede ver el plan de el registro, más que el plan de autoprotección, el registro del plan de autoprotección, y si el titular del establecimiento ha tenido a bien subir el plan de autoprotección al subregistro, pues también lo puede ver. Eso se ha conseguido a través de esta herramienta, de la que luego hablaremos, una implantación operativa, práctica. Los servicios operativos, unos más y otros menos, como luego comentaremos, consultan en sus actuaciones los registros de los planes de autoprotección, y por lo menos los tiene a su disposición. Por suerte, el número de incidentes en este tipo de locales no es tanto, pero todos los que formamos parte del Sistema Vasco de Atención de Emergencias tenemos acceso directo a este tipo de herramientas. Y, sin embargo, después de esto, pues nos planteamos modificar el decreto. Y hemos hablado, está tan bien y tal, tantas cosas novedosas y tan bien hechas y tal, y, sin embargo, nos planteamos modificarlo. Y nos lo planteamos por tres cosas distintas, por tres razones distintas. La primera, cambios legislativos. Desde el año 2010 se han cambiado las dos grandes normas de materia de protección civil, de gestión de emergencias o de atención de emergencias en el Estado, tanto la ley estatal como la ley autonómica. Tenemos una experiencia de 9 años que evidentemente denota que algunas de las cosas que habíamos hecho o que estábamos haciendo pues no eran todo lo acertadas que debieran y que eran susceptibles de mejora, y esa experiencia nos lo marcaba. Y luego, por último, venía el Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que ya de por sí, realmente la modificación del reglamento ya es la primera modificación de este decreto. Es decir, tener presente que igual os llama la atención cuando veis la norma que dice que es segunda modificación del decreto de la norma vasca de autoprotección, porque la primera se produjo una semana antes, en el Boletín Oficial del País Vasco, el decreto 19/2019, que es la primera modificación del decreto de autoprotección, y del que luego las compañeras de Pilar y Beatriz os contarán más extendidamente. Entonces, con todo esto, pues decimos, bueno, vamos a cambiar, ya que no estamos en harina, pues nos ponemos y cambiamos el decreto y lo actualizamos. Cambios legislativos, pues como os decía, se ha producido un cambio legislativo por la 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y por el decreto legislativo 1/2017, por el que se modifica la Ley de Gestión de Emergencias del País Vasco. Es decir, ese decreto a veces se confunde, pues un decreto legislativo, y es el texto refundido de dos leyes, es decir, es un decreto que tiene rango de ley, es decir, porque hace una síntesis de la ley antigua, la Ley de Protección Civil del País Vasco, y su modificación, y lo publica en un decreto legislativo. Esas dos normas mantienen, evidentemente, no podía ser de otra forma, la orientación de las leyes precedentes, pero enfatizan de una forma muy significativa el tema de la autoprotección, tanto la estatal como la autonómica. Le dan un peso que las anteriores leyes pasaban casi de corrido, lo citaban, decían que habría que hacer y tal, y sin embargo estas dos normas lo marcan de forma significativa, e incluso pues, la norma estatal en algunos aspectos concretos como la administración, los centros educativos, lo enfatiza de una forma llamativa. Atiende de una forma singular a las personas con discapacidad, que es una cosa que también, bueno, que ya venía reflejándose en los planes de autoprotección que se vienen haciendo en la comunidad autónoma, ya se estaba contemplando de una forma sistemática, por la ley de accesibilidad y por otro tipo de normas, pero bueno, lo enfatiza,
Y luego, por otro, bueno, planteaba el tema de los seguros de responsabilidad civil, que tampoco es una gran novedad en la medida en que en la práctica todo este tipo de actividades ya tienen un seguro de responsabilidad civil antes de que la ley de protección civil o las normas de protección civil lo plantearan, pero bueno, también lo recoge. Y, por último, plantea una cosa realmente novedosa, que es el régimen sancionador. Es decir, tener presente que las anteriores normas de autoprotección planteaban, cuando había el artículo 17, creo que era la anterior norma, planteaba que acudiremos a la Ley de Protección Civil y al régimen sancionador de la Ley de Protección Civil, y la Ley de Protección Civil no tenía régimen sancionador. Era una cosa un poco confusa, que decir, oye, mira, si no hay régimen sancionador realmente no se puede sancionar aplicando la normativa de protección civil. Ahora mismo sí, luego veremos también otra vez este aspecto, que yo creo que el legislador se ha pasado un poquitín, porque realmente las sanciones son tan elevadas que da vértigo aplicarlas, pero realmente hay un régimen sancionador, y además un régimen sancionador muy potente y del que no disponíamos hasta la actualidad. La experiencia, pues la experiencia nos planteaba que debíamos clarificar las responsabilidades. Hay problemas, quién es el titular, quién es el técnico competente, quién es el director del plan de actuación, etcétera, etcétera. Hay un poco de mare magnum, y con el decreto lo que pretendíamos era clarificar hasta donde podíamos. Insisto que el planteamiento siempre es hasta donde podemos, teniendo como marco superior el 393, la norma básica estatal. Pero creíamos que era necesario clarificar ese concepto. Clarificación de contenidos. Hay algunas cosas que no estaban muy claras y que era preciso subsanar. El tema de la comunicación de los simulacros, que eso nos traía locos y creo que nos va a seguir trayendo locos. Pero bueno, que era pertinente aclararlo y, bueno, luego lo explicaremos y lo vemos. Las revisiones. Cada 3 años hay que hacer un nuevo plan de autoprotección entero, quitarlo, borrarlo, contratar a un nuevo técnico, contratar a un técnico competente para que me realice el plan, lo tengo que tramitar con todo su procedimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso evidentemente había que ordenarlo de alguna forma, porque en su día cuando planteamos el decreto, la norma básica y el procedimiento administrativo de ese que estábamos tan orgullosos, pues ni nos habíamos planteado que al de 3 años íbamos a tener el mismo fregado. Entonces, bueno, pues ahora cuando hemos visto, después de 9, que hemos tenido varias veces ese mismo fregado, pues ahora mismo teníamos que ordenarlo. El tema de la administración electrónica, que ya venía imponiéndose a través de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en Euskadi realmente se estaba aplicando, el gobierno vasco lo estaba aplicando a rajatabla, pero que había que introducirlo dentro de la norma. Bueno, intentar, porque hay ahí esto que dices, determinar imprecisiones o errores, es decir, se ha determinado, eso sí se ha hecho, determinado imprecisiones y errores en el decreto, que los hay, o sea, en el anejo hay cosas. Podemos hablar de anécdotas y cosas curiosas porque realmente hay errores y muchos de ellos vienen heredados de la norma estatal. Y luego, bueno, pues la reducida eficiencia de algunas aportaciones de la norma vasca de autoprotección que ya veremos. Bueno. Y luego, por último, pues el reglamento de juego de espectáculos públicos y actividades recreativas, que enfatizaba o nos obligaba a una serie de cosas más allá con respecto a los eventos, de lo que luego Hilario os hablará a última hora en profundidad. Creemos que había que hacerlos o tratarlos de una forma singularizada con respecto a los planes de autoprotección, y luego veremos, es decir, una cosa es un plan de autoprotección de este edificio, o de una entidad, o de un local, o de un sitio, y otra cosa es, pues yo qué sé, una verbena en las campas de Urbía. Pues evidentemente el planteamiento a la hora de hacer un plan de autoprotección de una cosa y otra, pues no tiene por qué ser el mismo, y además desde la forma de articular, de implantarlo, de llevarlo a cabo, de formar, de tener medios, de recursos, etcétera, etcétera, tampoco tiene nada que ver, y sin embargo la norma anterior lo metía en el mismo saco y planteaba exactamente lo mismo. Había que diferenciar ese asunto, y luego, claro, nos planteaba unos nuevos umbrales que bajaban en algunos casos con respecto a los que ya en la norma anterior, que eran muy bajos, pues bueno, Juego pues, ha intentado ir más allá en el aspecto de la seguridad. Bueno,
Y en principio el planteamiento era este, simplemente conseguir una simplificación del procedimiento. Es la orientación, otras cosas que lo hayamos conseguido y que a veces os parezca que no. Pero nuestra orientación en principio es esa, una simplificación del procedimiento y reducir algunas exigencias, como veremos, por ineficaces. Pero la idea era esa, simplificar, intentar que todo el mundo pudiera hacer planes de autoprotección de una forma más eficiente y eficaz y que las cosas no fueran tan rebuscadas, bueno, que tampoco creo que lo fueran, pero bueno, pues intentar incidir en esa línea. Bueno, cambios introducidos en el decreto. La primera es una de las cosas que más guerra nos dan cuando hemos visto los planes de autoprotección que se presentan. Los planes de autoprotección no son declaraciones de intenciones, y eso lo hemos querido dejar claro en el decreto. No son esos hipotéticos condicionales que aparecen. Cuando tenga tiempo se hará un simulacro, si puedo haré una puerta en no sé dónde, estaría bien que se hiciera no sé qué. No son proyectos. Los planes de autoprotección no son proyectos de actividad o proyectos a plantear al constructor, al titular del establecimiento, diciéndole lo que tendría que hacer. Los planes de autoprotección tienen que ajustarse a la realidad, y esto yo creo que es una cosa importante para muchos. Entiendo que muchos de vosotros sois técnicos competentes y que firmáis planes de autoprotección. Los planes de autoprotección tienen que ceñirse a una realidad y describir esa realidad lo mejor posible. En tanto en cuanto esa realidad no cambie, el plan seguirá vigente. El momento que cambie y habrá que hacer un nuevo plan de autoprotección. Es algo importante. No se deben plantear, y luego por otra parte tiene que ser un documento operativo, que es a lo que iba en principio. Es decir, no vale decir, oye, mira, esto no cumple, o no cumple una recomendación, o esto está mal, o esto debería estar de otra forma, o esto. A ver, bien, vale, puedes plantearte un proyecto para decirle al titular, a la hora de hacer un plan de autoprotección, todas las cosas que son susceptibles de mejora, y eso está siempre bien, pero no puedes hacer un plan de autoprotección con las propuestas que le haces al titular. El plan tiene que recoger lo que existe en ese momento y describir una operatividad, un funcionamiento con esa realidad. Porque si no, es un documento que no es un plan de autoprotección, es simplemente una propuesta de mejora para el titular. Y lo encontramos muchas veces. A veces ocurre que se están incumpliendo determinadas normas, es verdad, pero a veces también ocurre que esa norma no es de obligado cumplimiento. Pues yo qué sé, establecimientos que no cumplen el Código Técnico de la Edificación a fecha de hoy, pero que en su día, cuando obtuvieron la licencia, pues no tenían que cumplir. Planteamientos, como os pasa mucho con las cosas del clero, ¿no? Con las iglesias y con todas estas cosas. Evidentemente, la Catedral de Santa María no puede cumplir el Código Técnico de la Edificación. Dices, no, es que tenemos que poner escaleras. Bueno, habrá que adaptar la realidad de la catedral o del edificio, de lo que sea, al momento en el que estamos. Y hacer una propuesta organizativa, un procedimiento operativo. Pues igual hay que poner más extintores o poner, yo qué sé, más guardas en el local. Y la propuesta del plan de autoprotección tiene que ir tendente a esto. No decir, oye, mira, pues que le pongan más puertas a la catedral, pues sí, es algo que es absolutamente inviable, ¿vale? Este es un aspecto en el que queríamos incidir en la modificación de la norma. La obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil, ya hemos comentado que, bueno, que esto en la práctica tampoco aporta nada nuevo, porque normalmente esto ya estaba planteado, pero vamos, lo hemos recogido. La obligación de informar a la ciudadanía de los riesgos sujetos al establecimiento. Esto realmente viene por una modificación de la ley estatal que en la práctica se ha recogido y a veces a alguien le confunde. Está planteando que hay que informar cuando un establecimiento puede suponer un riesgo para los contiguos. Hay que informar a los contiguos de ese riesgo. Si eso encima es la ciudadanía, con más razón. Esto ocurre fundamentalmente con el tema de los establecimientos SEBESO. Es decir, en los casos de los establecimientos SEBESO, bueno, sabéis, los de riesgo alto, de riesgo químico, esa obligación que antes la veníamos asumiendo nosotros, la venía asumiendo la Administración, bueno, por lo menos en la comunidad autónoma la veníamos asumiendo nosotros, lo llevábamos a cabo nosotros. Ahora mismo, tanto la norma estatal como la norma autonómica dicen que esa responsabilidad de ser transparente desde el punto de vista del riesgo que estás produciendo es una responsabilidad del titular.
hay una llamada que ya venía en la norma de accesibilidad a la información particularizada a las personas con discapacidad, que bueno, que normalmente algunas veces se hace y otras veces no. Claro, evidentemente estamos hablando de locales con pública concurrencia, por supuesto. Pero bueno, esto no se respeta de forma generalizada, pero bueno, cada vez más, y como es lógico, se viene haciendo. Y, por otra parte, plantea lo del caso anterior. Enfatiza el tema de que los planes de autoprotección de espacios comunes, en el caso de que haya varias licencias, hay que procurar hacerlos de forma común. Nos hemos llegado a encontrar pues, centros comerciales que cada uno de los locales está obligado a tener plan de autoprotección y los planes de autoprotección de los locales chocan entre sí, es decir, plantean evacuaciones en sentidos contrarios, hacen análisis de riesgo distintos, o sea, es decir, uno tiene un riesgo del copetín con respecto a algo y resulta que el local de al lado no, en los polígonos industriales exactamente igual. Desde el punto de vista administrativo, resolver este problema es grave, es difícil. Es difícil porque, claro, la responsabilidad es del titular. Yo tengo un supermercado muy grande y yo soy el que tengo que hacer el plan de autoprotección. Hago mi plan de autoprotección y luego el de al lado, pues hay una tienda de bricolaje inmensa también, que también tiene que tener un plan de autoprotección y él tiene. Entonces, la norma no le puede exigir al titular que haga su plan de autoprotección, pero no puede decir a los dos que hagan el plan juntos. Recomienda. Eso es lo que hace. Recomienda que cuando se hace un polígono industrial o cuando los análisis de riesgos o los procedimientos, y fundamentalmente los procedimientos de actuación ante la emergencia, van a quedar cruzados, o sea, van a estar perfectamente intercomunicados, bueno, perfectamente no, van a estar intercomunicados, pues procura o pide, exige, plantea, sugiere que los planes de autoprotección, si no se hacen en un único elemento, que es perfectamente factible, es decir, yo hago un plan de autoprotección para todo el polígono, con todos los establecimientos que forman parte del polígono, pero por lo menos que estén coordinados. Es decir, que no digan cosas distintas y planteen soluciones distintas y a veces contradictorias con respecto a los locales de al lado. El tema de simulacros estaba un poquitín revuelto y daba guerra. Nosotros, en esta norma, lo que se está planteando es simplemente que los simulacros que puedan ser percibidos desde el exterior, se comuniquen el inicio y el fin. Es decir, una llamada, voy a hacer un simulacro, que es un procedimiento interno, luego hablamos de esto, que lo hacemos con nuestros propios medios y recursos, pues si alguien me puede ver que estoy haciendo un simulacro, que a SOS, al Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, al 112, se le comunique el inicio y el fin. ¿Por qué? Porque si el simulacro puede ser percibido desde el exterior, puede haber gente que no sepa que es un simulacro y llama, ya ha pasado, es decir, ya ha pasado, y llama al centro diciendo, la gente del centro comercial no sé cuál está saliendo a todo correr. Y si el centro no sabe que eso es un simulacro, pues igual lo actúa. Y a veces, y ya ha pasado, se ha llegado a tener accidentes gordos entre los servicios operativos, por otra parte, por intentar intervenir en algo que no era una emergencia, que era un simulacro. Entonces, por eso planteamos que todos los simulacros que puedan ser percibidos por terceros, por elementos ciudadanos, que la gente llama mucho al 112, o sea, se comuniquen de forma previa, por lo menos el inicio y el fin. Y otra cosa es los simulacros cuando se pretende participar, que se pretende que los recursos del Sistema Vasco de Atención de Emergencias participen. Normalmente, pues a mucha gente le apetece que los bomberos, que nosotros, que la Ertzaintza, que Osakidetza, que los diferentes servicios que formamos parte del sistema participemos en los simulacros. Bien, hasta cierto punto, eso está bien, pero para eso hay que comunicarlo. Con un mes de antelación, para decidir si se quiere participar y cómo. Porque claro, los bomberos no pueden ir a todos los simulacros. Tendrán que decidir a cuáles quieren ir, cuáles les interesa o cuál no. Entonces, bueno, eso es un planteamiento que se hace, es decir, con un mes de antelación, comunicarlo y luego, evidentemente, los servicios operativos son soberanos a la hora de decir,
pues participamos o no participamos, nos interesa o no nos interesa, ¿vale? Y por otra parte, insistir en otro concepto que a veces también ocurre en los planes de autoprotección, y es que los planes de autoprotección tienen que recoger la operatividad de los recursos del propio sistema, del propio titular. Se ha visto y se ven planes de autoprotección de establecimientos que dicen, y los bomberos vendrán por esa puerta, me tirarán aquello, utilizarán aquella manguera y harán no sé qué. Se ven. Y los bomberos no sé qué, o la policía me cortará el tráfico en... A ver, eso no es un plan de autoprotección. El plan de autoprotección es un documento que está hecho la operatividad de una instalación, la que sea, o de un establecimiento, contando con sus propios recursos. Los recursos externos harán lo que les corresponda. Y ahí tiene que haber una interfase, evidentemente, el capítulo 7 del plan, de enlace entre una cosa y otra, pero claro, lo que no puedes es ponerte en un plan a decir lo que van a hacer los demás. Otra cosa es que los recursos operativos sean parte del titular, que es un caso pues, el que puede ocurrir con los ayuntamientos, etcétera, etcétera, que ya es distinto. Pero claro, lo que no puede ser es que una empresa nos diga a los servicios operativos qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Eso no es. Y por otra parte, los simulacros, evidentemente, se tienen que hacer con los recursos que forman parte del plan. Otra cosa es que se contemple, ¿no? Es decir, oye, mira, bueno, pues vamos a contar con los bomberos, vamos a contar con esto por el enlace, por cerrarlo, por lo que sea. Bueno, bien, no pasa nada. También los bomberos necesitan ejercitarse o los policías necesitan ejercitarse en este tipo de cosas. Pero en principio el objeto del simulacro es ejercitar los propios recursos del titular, no los recursos de terceros, ¿vale? La vigencia indeterminada pero debidamente actualizado. A ver, el planteamiento que había, antes ya lo he comentado, de que los planes, en el anterior decreto, planteaban que al de 3 años debían tramitarse otra vez prácticamente de nuevo. Habíamos inventado una fórmula que si el titular firmaba y refirmaba, que todo seguía igual, le hacíamos una rehomologación, pero bueno, que era traído por los pelos desde el punto de vista administrativo esa resolución, y ahora hemos dicho, oye, no tiene sentido. Es decir, los planes tienen que estar permanentemente actualizados, pero lo de los 3 años, al de 3 años, volver a revisarlo todo y tramitarlo todo, si no ha cambiado nada, no tiene ningún procedimiento. Es decir, otra cosa es que en el registro, que es lo que se estaba planteando, pues digas, yo al de 3 años lo he analizado, lo he visto y todo está igual, ¿vale? Y lo documentas que el plan, el titular, todo sigue igual. Si todo sigue igual, ¿qué vamos a cambiar? Por eso, ahora mismo ya no es necesaria toda la tramitación, si bien es cierto que hay que entrar en el registro y decir que lo he actualizado, lo he mirado y todo está bien y punto. Y marco la flechita de con tal fecha he revisado. Por eso, y para esto os planteo el tema del contenido de los planes, de lo que os comentaba antes, de que es importante. Claro, puede ocurrir que un campo de fútbol se tire 30 años con el mismo plan de autoprotección, sin que nadie lo vea. Y en su día, y hay una pega que surge fundamentalmente con los técnicos de autoprotección, que dicen, coño, yo hice el plan en el año 2006 y en el año 2036 sigue estando el mismo plan con mi firma del 2006. Por eso creo, además es fundamental, que el plan de autoprotección describa la realidad de ese momento y luego establezca un procedimiento operativo con la realidad de este momento, que no haga futuribles, para empezar. Es decir, que los más interesados en que los planes describan lo que pasa en ese momento precisamente son los técnicos competentes. Porque si en el 2036 la realidad del establecimiento no se parece en nada a la que tú has descrito como técnico en el 2006, pues evidentemente la responsabilidad del plan no será tuya por mucho que la firma que obre en el documento es la tuya. Si la realidad cambia, el plan ha debido ser cambiado y ha debido volver a ser firmado. Claro, si los planes hacen juegos de malabares para no decir lo que realmente pasa o cuál es la realidad del establecimiento, ahí se puede llegar a tener problemas. Es importante, por eso insisto, los planes tienen que ajustarse a la realidad y comentar un procedimiento operativo
real, ajustado a esa realidad. ¿Que las cosas cambian? Pues que se han abierto puertas, se han quitado puertas, se han cerrado locales, se han abierto locales, lo que sea. Pues evidentemente ese ya no es el plan que se firmó en el 2006. Luego habrá que hacer una revisión profunda o no, intensa o no. Bueno, que se han cambiado los procedimientos operativos de funcionamiento. Que, bueno, pues ahora tenemos un equipo de primera intervención, antes teníamos 2, ahora tenemos 7, ahora hay gente que se dedica a esto, el portero ahora no está aquí, sino que está en otro lado. Ese tipo de cosas que pueden ir cambiando, pues evidentemente eso supone un cambio que debe estar recogido en el plan de autoprotección. Y el técnico competente es el responsable de una realidad que él ha tenido que describir. Si no lo ha descrito, podemos llegar a tener problemas, ¿vale? Pero el planteamiento es ese, vigencia indeterminada. Si tú al de 3 años, al de 6, dices, oye, mira, esto sigue estando en vigor, no ha cambiado nada. Hay cosas que no cambian nunca. Es decir, hay planes de autoprotección muy sencillos que cambia un número de teléfono o cambia una persona, pero porque cambia el titular, realmente hay que cambiarlo, ¿eh? En el registro hay que entrar y decir, oye, que el titular es fulanito de tal. Uf. Entonces, bueno, vamos. Las revisiones... bueno, constancia documental, eso es lo que os estaba contando. Si hay cambios, tiene que volverse a llevar a cabo por un técnico competente. Bueno, las ideas que estaba planteando. El régimen sancionador, ya os comentaba que ahora la nueva norma tiene régimen sancionador, y el régimen sancionador yo creo que el legislador se ha pasado un pelín, porque la multa más sencilla es de pegolete. Pero bueno, es lo que tenemos y que habrá que aplicarlo, pero vamos, ahí no tenemos nada que comentar a partir de la fecha, en base a esta ley, porque antes se podía acudir a otras normas para plantear sanciones, pero en base a esta ley ahora mismo se puede sancionar. Un tema genérico de la promoción de la cultura de la autoprotección, la promoción de los pactos de ayuda mutua, bueno, que antes se estaba planteando, que es una de las cosas que es importante. El tema del registro. Creo que es una herramienta, yo creo que aquí quería aprovechar el momento, que realmente con respecto al registro, luego hablamos brevemente de cambios que se van a producir, pero creo que es una herramienta que no todos los que formamos parte del Sistema Vasco de Atención de Emergencia estamos dando el valor que tiene. A fecha de ayer había 3.775 planes de autoprotección registrados y validados, porque hay más en la comunidad autónoma. Creo que es una herramienta de una potencia impresionante y que se le está dando, bueno, depende de la agencia, depende del colectivo. Hay colectivos que lo usan como si fuera la Biblia y hay otros colectivos que ni tan siquiera entran. Pero creo que es un elemento de una importancia vital y que está mejorando, que seguirá mejorando y que creo que merece la pena que se le explote de una forma intensiva. Digo que había 3.200, pero hay 900 planes que se han dado de baja, es decir, de eventos fundamentalmente, de cosas que han ocurrido y que se han dado de baja. Es decir, que hay un volumen de más de 5.000 establecimientos de los cuales ahora mismo tenemos 5.000, es una cifra que en su día ni nos la imaginábamos y que crece todos los días, pues 14, 15 solicitudes de entrada en el registro. Es una herramienta básica, lo que se tiene que adaptar a las diferentes realidades de los servicios, pero que aporta un montón de información para los que formamos parte. Es decir, los bomberos pues ya no tienen que ir a ciegas, SOS sabe a qué teléfono tiene que llamar, quién es el responsable que le tiene que atender, dónde está la ubicación, las coordenadas, cómo se llega, etcétera, etcétera, lo que hay allí, los focos de riesgo, los recursos a los que estamos. Yo creo que es una herramienta muy, muy, muy potente y que tiene algún cambio en la eliminación de la vía presencial, es decir, a partir de la fecha tiene que tramitarse exclusivamente por la vía administrativa, por la vía informática, a través de Internet. Se incluye en la sede electrónica del Gobierno y aquí esto ha provocado algunos cambios que, como veréis, no sé si habéis entrado en el registro, ahora mismo estamos en un cambio profundo del registro de autoprotección en la medida en que a partir de, antes ha dicho Pedro, la verdad es que hasta la fecha están cumpliéndose plazos, pero entendemos que
para finales de año ya estará dentro de la sede electrónica del Gobierno vasco, es decir, que su utilización será a través de los programas estos de la entrada a la ventanilla única de Gobierno, y que estos pasos, estas pantallas que ahora mismo se ven son porque estamos haciendo el tránsito hacia eso. Parece que nos hemos vuelto locos porque después de pasar un montón de pantallas ahora mismo en el registro, al final acabamos donde estábamos hace 6 meses, pero estamos en el tránsito gradual. Esto va a suponer un cambio, cuando entremos de lleno en la sede electrónica, va a suponer un cambio sustancial para los servicios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias, porque toda la documentación del registro va a ser base de datos. Ahora mismo se meten unos PDFs, unas fichas que se pueden sacar, que tal, que no sé cuánto, pero que a partir de enero toda la información que el titular mete, la mete en un campo, de tal forma que va a permitir a los de Osakidetza sacar del registro solo los campos, hacer sus propias pantallas de explotación del registro y decir, a mí, si la techumbre es de madera o es de paja, me da igual. Eso a los bomberos evidentemente les importa, pero a los de Osakidetza, y entonces todo el mundo dice, jo, es que hay demasiada información, o hay no sé qué. Bueno, nos va a permitir que los sistemas, que Osakidetza saque la información que quiera del registro, que los bomberos saquen la que ellos quieran, porque a ellos igual no les interesa saber quién es el director del plan de actuación, pero que la policía saque, es decir, que haya registros a la carta para los diferentes sistemas. El titular mete la información, toda la que pide la norma, y el explotador, es decir, los servicios del sistema vasco, los ayuntamientos sacarán la que quieran, o sea, cada uno podrá explotar la información que estime pertinente de esa base de datos. Ahora mismo son fichas en PDF que no permiten ese tipo de juego. Bueno, ya que estas pantallas que ahora mismo son una cosa un poco rara y que no tienen mucho sentido. Por otra parte, simplifica el acceso, y va a simplificar más el acceso al sistema de los servicios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias. En su día, la norma anterior decía cosas que cuando aquello de la tramitación electrónica no sabíamos ni lo que era, decía que el que entraba tenía que hacer firma electrónica y unas cosas así complicadísimas, y ahora mismo eso está mucho más simplificado para que pues, los bomberos o las centrales de policía y tal accedan al registro de una forma rápida y eficaz. Crea la subdivisión de los DRPs, de los cuales todavía no hemos hablado y que luego serán casi parte monográfico del tema. Abre la posibilidad de ampliar el registro, bueno, pues ya lo tenía, y cambios están limitados bueno, y por otra parte, otra de las cosas, hay cosas en el registro que nosotros quitaríamos, muchas cosas que en el registro quitaríamos, pero volvemos a estar limitados por la norma básica de autoprotección, es decir, la norma estatal define muy claramente cuál es el contenido del registro y nosotros hemos añadido cosas. Pero quitar, la verdad es que algunas de ellas no somos rigurosos exigiéndolas, pero realmente quitarlas en un documento, oficial, en un decreto, no nos lo podíamos permitir. La homologación, la hemos eliminado por un tema, la ley estatal ya la elimina, la ley estatal de protección civil, ya los planes no se homologan en Madrid, esa figura de la homologación ha desaparecido. Por otra parte, bueno, es el cambio introducido en la ley de la 17/2015, se ha considerado por mucha gente algo que no era, es decir, el planteamiento era, si yo tengo el plan homologado, el plan es bueno, porque el Gobierno vasco lo ha dicho. No. Y eso inducía a muchos errores. Los planes homologados simplemente decían que 3 cositas concretas, que era integrable en el sistema y que el titular estaba identificado. Pero que el plan, bueno, a ver, luego entrábamos, cuando leíamos y veías verdaderas cosas, pues requeríamos y modificábamos y tal. Pero en ningún momento se ha dicho que los planes homologados fueran buenos. Entre otras cosas porque no íbamos a ver el local. Es decir, ¿cómo puedes decir que un plan de autoprotección está bien hecho sin haber visto el local? No tenía ningún sentido. Nosotros decíamos que 3 preceptos muy concretos del plan se cumplían y estaban recogidos en el tal. Y eso era homologar, que era integrable, que no hablaba de, bueno, pues lo que pasaba, que no hablaba de la policía de Murcia o de los bomberos de Valladolid. O sea, que pasaba, hay planes que hablan de esas cosas. Pero que era integrable en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias, pero poco más. Y sin embargo la gente decía, no, yo tengo el plan homologado por el Gobierno, mi plan es bueno. Pues no. Entonces, realmente no aportaba mucho. Y luego,
realmente era un esfuerzo para determinados planes que a nosotros nos volvía locos. Es decir, teníamos unas guerras, cada vez menos, por cierto, es decir, cada vez la cosa ha ido mejorando de lo que se entregaba a homologar en los primeros años a lo que se entregaba al final, pues evidentemente ha habido una evolución muy significativa, pero bueno, y que ya creíamos que, bueno, yo creo que lo que pretendíamos lo habíamos conseguido porque nos hemos bañado de lo que son los planes de autoprotección y hemos visto una clara evolución en estos 9 años. Y, bueno, pues eso, porque se han conseguido los objetivos que se pretendían. Cambios en el anejo. También se han producido cambios en el anejo, pero por actualizar normativa, porque hay, bueno, pues eso, como los cambios en las APQs, pues ha habido un montón de cosas, umbrales distintos. El tema de los, bueno, el 60% de los umbrales de Seveso, bueno, son cambios muy concretos que si alguno queréis informaciones que me están apretando con el tiempo, si tenéis dudas sobre esto, pues ya os las cuento, de cambios que se han producido, el tema del albergue residencial, el tema del número de camas que ha subido, es el único caso en el que siempre bajamos los umbrales y cada vez exigimos más, y en cambio en el albergue residencial hemos subido, hasta hace nada era siempre que había una cama, el que no fuera la tuya a la hora de dormirte, el local tenía que tener plan de autoprotección, ya ahora son 10 camas. Vamos, que hemos cambiado, y luego, por otra parte, introducir la primera modificación del 277, que es la de juego de espectáculos. Y luego, con respecto a los DRPs, de lo que luego hablaremos más largo y tendido, el planteamiento es ese. El planteamiento es decir, no se puede pedir lo mismo a un evento que se extingue en su propia ejecución, es decir, no se le puede pedir lo mismo a una verbena que se va a celebrar 3 días en un local y punto, yo qué sé, o un concierto de los Rolling en San Mamés, no se le puede pedir lo mismo que a un partido de fútbol en San Mamés. La diferencia es notable porque hay realidades distintas. Hay veces que estás haciendo un evento en un local que dispone de plan de autoprotección y hay veces que estás haciendo un evento en un local que no tendría que tener nada, porque, por ejemplo, es la calle. Entonces, las realidades, tema de formación, de información, de materiales a aportar, de documentación, etcétera, etcétera, no tenía sentido. Es decir, bueno, campaña de implantación de un plan que es para un día y que es mañana por la tarde. Y dices, ¿cómo lo vamos a implantar? Pues lo implantaremos 10 minutos antes, pero nada más. Y programa de trabajos, programa de ese tipo de cosas, queríamos subsanarlas y por eso hemos introducido este elemento nuevo del que luego Hilario os hablará de forma amplia. Pero siempre planteando que son recursos del titular, que son los que tienen que estar contemplados o contratados por el titular, ¿vale? En el caso de los eventos organizados por la Administración, pues la verdad es que puede contar con más recursos porque todos, al fin y al cabo, o parte de la Administración, puede estar dependiendo de él. Y el tema de los grandes eventos, del que luego hablará Hilario, la singularidad de los DRPs en el registro, es decir, los DRPs son registros que tienen una sección específica dentro del registro, valga la redundancia, y que se extinguen, es decir, tienen que tener fechas de inicio y final. Bueno, tengo la Noche Blanca en Bilbao, dice, pues de tal día a tal día, entonces tiene unos planteamientos distintos. La diferencia entre los DRPs en locales, como decía, de San Mamés, que tiene plan de autoprotección, o cuando lo hago pues en la campa de Urbía, como decía antes, ¿no? Que son realidades que hay que contemplar. La figura del técnico competente, que evidentemente, a veces, ahí tuvimos una guerra porque planteábamos que algunas cosas de umbrales muy bajos, 300 personas cenando en un... 301 personas cenando en un frontón tienen que tener un DRP. Y dices, ostras, pues eso tuvimos una guerra intensa para si eso lo tiene que firmar un técnico competente, no lo tiene que firmar un técnico competente, y al final, bueno, pues según los letrados teníamos que acudir a que un técnico competente tendría que firmar una cosa tan prosaica como esa, pero es el umbral establecido. Y la evaluación de riesgos, evidentemente, que tiene que estar singularizada al evento. Y, por supuesto, el desarrollo del plan de actuación ante la emergencia. Bueno, de los DRPs ya os va a hablar luego Hilario
más en detalle y punto. Y nada más, o sea, muchas gracias a todos por la atención y luego cuando sea el momento, pues a vuestra entera disposición para las preguntas que me queréis hacer. ¿De acuerdo?